Los más pequeños comienzan su liga. Todos los viernes en las instalaciones deportivas de la Alhóndiga Sector 3 y Juan de la Cierva, los niños y niñas de Getafe aprenden los valores del deporte en la Liga Polideportiva Prebenjamín, sin clasificación, sin ganadores ni perdedores. Una competición donde el objetivo es la educación en valores a través del fútbol sala, balonmano y baloncesto. El fin de semana deportivo arranca todos los viernes con los más pequeños y su Liga Polideportiva Prebenjamín. Organiza Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe. Ahora sí, las 12 menos cuarto de la mañana, seguimos con cielos despejados, seguimos con buen tiempo aquí en Getafe y nos visitan para esta sección de La Voz de la Diáspora para hablar como todos los viernes Hugo Paternina. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a ustedes de nuevo por estar aquí en este importante programa y hoy con un acompañante, Fernando, que también es colombiano y lleva muchos años aquí refugiado y ha conocido en su conciencia y en sus carnes cuáles los impactos y las implicaciones del asilo y el refugio en una persona. Uh-huh. La semana pasada habíamos hecho una breve radiografía de cómo se fue constituyendo el espacio europeo en materia de asilo y refugio. Decíamos que ha sido una configuración cuando menos dificultosa y además en donde cada país de una u otra manera ha ido cediendo soberanía para que la Unión Europea y la Unión Europea en concreto defina más o menos los arreglos legales en relación con este importante apartado. En estos días vuelve a aparecer con mucha enjundia el tema de lo humanitario, ¿sí? De la ayuda que tenemos que prestar, de la solidaridad que debemos prestar a la población que huye de Siria, de Eritrea, de Afganistán, de Somalia y de otras regiones del mundo. Me parece importante que hablemos de la solidaridad, hablemos del apoyo mutuo, del socorrer, del brindar protección al que huye. Estas sociedades profundamente cristianas deberían recordar que en Deuteronomio y en muchos otros apartes y apartados de la Biblia se consagra ese derecho, el derecho a recibir de muy buen modo al que huye de la persecución y la violencia. Pero resulta de que esas sociedades profundamente cristianas y que reconocen el derecho de asilo y refugio, cada vez más se están ensimismando, cada vez más se están cerrando sobre sí y han hecho del asilo y el refugio una especie de fortaleza, una especie de muralla que cada vez más es difícil de franquear. En Alemania, los ataques contra los centros de atención a refugiados, en Francia, en Inglaterra, en la isla de Lesbos y en otros sitios aparecen la persecución y la violencia contra estas personas que huyen del espanto y del horror. Curiosamente, están siendo víctimas estas personas de una revictimización. Y empato con lo que había empezado diciendo. Es importante ante esta situación que pongamos de presente el tema de la solidaridad. Pero también es necesario subrayar y en mayúscula que el tema no se trata única y exclusivamente de atender humanitariamente esta grave crisis, que también, pero lo fundamental aquí es no desconocer que los países europeos y de la Unión Europea en particular tienen una responsabilidad de tipo internacional. Tienen que cumplir con la justicia internacional en materia de protección a personas que huyen de la violencia en muchas regiones del mundo. Y justamente es lo que no se está haciendo. Aquí se quiere hacer una especie de humanitarismo selectivo y gradual
con lo cual se quiere hacer un esguince al cumplimiento de las leyes y los pactos internacionales que la gran mayoría de los países que integran la Unión han suscrito en materia de protección a personas que huyen producto de la violencia generalizada o selectiva en un país. Hoy conocemos, ¿sí?, que Francia ha decretado la moratoria, el cese de la aplicación del convenio de Schengen, pero hace 3 días conocimos que Alemania, presionada por la Merkel, sobre todo presionada por los partidos que constituyen la alianza de gobierno, la coalición de gobierno, ha cedido y ha echado para atrás cuando había dicho hace un mes atrás que el Tratado de Dublín se suspendía para posibilitar que muchas de las personas, sobre todo sirios, eritreos y afganos que habían llegado a Grecia y que podían pasar a Alemania sin ningún inconveniente, hoy ha dicho que todas las personas que han entrado después del 25 o el 27 de octubre, ¿sí?, serán devueltas nuevamente al lugar por donde entraron. Porque queremos recordar que por el Tratado de Dublín, ya sea 1, 2, 3, aquella persona que entra por Grecia o por España, pero termina en Alemania solicitando asilo y refugio, tiene que ser devuelta al lugar de origen por donde entró. Con lo cual eso crea un serio problema. ¿Qué nos dice esto? Que el derecho de asilo y refugio camina inexorablemente a una especie de crisis generalizada. Europa no quiere hoy saber realmente nada de los asilados y refugiados. La semana esta que transcurre, el domingo sobre todo, llegaron las primeras 12 personas, ¿sí?, a este país, y a otras partes de Europa han llegado unos cuantos. Si nos ponemos a analizar con este nivel de acogimiento, se requieren 68 años para reasentar a las 160.000 personas que la Unión Europea ha decidido acoger. Es decir, aquí lo que encontramos es, de cara a la galería, decirle al mundo: estamos cumpliendo con la Convención de Ginebra, pero ya en términos operativos se está haciendo absolutamente todo para que el cumplimiento de ella sea algo cuando menos anodino. Tenemos aquí con nosotros a Fernando. Fernando, como lo había dicho al inicio del programa, es un refugiado colombiano, miembro de la Unión Patriótica, de la extinta Unión Patriótica, partido que fue literalmente liquidado por el Estado colombiano a través del genocidio, un genocidio político contra una fuerza política de izquierda democrática. De los pocos sobrevivientes que quedan de este partido en Europa y en términos generales en el mundo, podríamos decirlo. Y qué bueno que estés con nosotros para que, Fernando, nos cuentes más o menos cuál ha sido tu experiencia en relación con tu situación de asilo y refugio. ¿Qué es para ti un asilado, un refugiado? ¿Y cómo se reorganiza la vida en términos existenciales y vitales cuando se ha pasado por esa dolorosa realidad? Gracias, Hugo, y aquí a los compañeros de Getafe, vos, por la invitación. Creo de que se está manejando el término, por una parte está manejando el término de refugiado erróneamente, porque ese refugiado, de acuerdo a los convenios de Ginebra, requiere de una cantidad de requisitos que se los están dando hipotéticamente a toda la gente que está viniendo de Siria y de estos países aquí a Europa. Vemos que acaban de llegar unos 11, que eso es una cuestión que da risa, precisamente, 11 personas de toda la gente que hay sufriendo y rodando y pasando todas las vicisitudes, pasando por esa cuestión calamitosa de hambre, de miseria, de limosna que están viviendo aquí en Europa, cuando los gobiernos están poco interesados en darle precisamente lo que deben de merece esta gente que está siendo precisamente expulsada de los países por la guerra.
Eso lo vivimos nosotros precisamente, y ese es un motivo por el cual yo estoy aquí en Europa, porque en ese momento había un exterminio contra nuestro movimiento donde murieron gran cantidad de dirigentes políticos, sociales, indígenas, sindicales, más o menos tiene un cálculo, pueden ser más, de 6.000 dirigentes y miembros del Partido Unión Patriótica en Colombia, y yo fui uno de los que tuve la posibilidad de salir a través de una organización de derechos humanos de Suiza, y entonces pues aquí me encuentro en España y tengo para decirle de que estar en un proceso de asilo aquí en España es una cuestión muy difícil. No es cuestión, es un camino espinoso, porque por una parte España es uno de los países que menos asilo concede. Por otra parte, los procesos que se dan son muy difíciles hasta que se reúna la comisión interministerial. En estos días escuchaba yo que se iba a reunir la comisión interministerial, pero ese proceso tiene unos requisitos que mínimo se durará 6 meses. 6 meses para que se reúnan de pronto la primera vez, pero puede irse hasta 1 año, 2 años, 3 años y pasar mucho tiempo y coger y denegarles el asilo. Porque además mucha gente no tiene cómo demostrar en la práctica que realmente son perseguidos políticos, que es lo que le lleva, o bueno, todo lo que reúne los requisitos del Convenio de Ginebra. Aquí también vemos de que está hablando alguien del gobierno español, precisamente que a esta gente le iban a dar vivienda, educación, bueno, un poco de cosas, que eso es, por ejemplo, desde nuestro punto de vista, que lo hemos vivido en carne propia, es tan difícil precisamente que le den la oportunidad. Si le dieran realmente la oportunidad a todos, las personas que vienen asiladas y quedan bajo la protección del Estado español, ya con su estatuto de refugiado, no en proceso de asilo, sino ya con el estatuto de refugiado como lo tenemos nosotros, que le dieran esa posibilidad de estudiar y todo esto, sería muy importante, pero eso es difícil, porque no está dentro del programa precisamente de asilados en España, darle esa posibilidad a las personas que ya tienen el estatuto, que tienen la protección internacional y que tienen protección del Estado español, darle la posibilidad precisamente de salir adelante. Además pasa uno momentos hasta de pedir limosna, porque tuvimos situaciones de esa clase en ese proceso de asilo. Ahora que mencionas eso, en una entrevista que logré hacerte ya hace algunos años, me acuerdo de manera muy nítida que en ella me llegaste a decir que si no te habían matado en Colombia los paramilitares y el Estado, seguramente que ibas a morir aquí de literal hambre. ¿Sigues pensando lo mismo a la luz de lo que está aconteciendo con los solicitantes de asilo y refugio aquí, que siguen encontrándose con una red de apoyo muy frágil, a pesar de que CEAR y otras organizaciones vienen haciendo un trabajo encomiable? Pero seguimos viendo que la red de apoyo, la red de solidaridad, los aportes que el Estado español hace para integrar a esta población siguen siendo unos esfuerzos muy pequeños en comparación con lo que podría ser un refugiado, un asilado en Suecia, Suiza, Dinamarca, Noruega. ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí, no, yo creo que sigue siendo lo mismo. Porque, por ejemplo, yo iba directamente, era para Suiza, y tenía también entrada a Francia en ese momento, porque la organización con la cual salí yo, que me sacaron de Colombia, fue de Suiza, que es la Organización Mundial contra la Tortura, que es un órgano consultivo de Naciones Unidas. Y vamos para allá, sino que llegué aquí a España precisamente porque una organización fue quien nos dijo que viniéramos aquí por la facilidad del idioma y todo esto. Pero nos dimos cuenta de que realmente la ayuda para integrarse uno a la sociedad como asilado y como que debería ser un trato diferente, porque la situación del asilado y el inmigrante económico al inicio son diferentes, pero a la final termina siendo lo mismo. Terminamos siendo con un estatuto diferente, uno de inmigrante y el otro de asilado, pero terminamos siendo inmigrantes económicos, porque tenemos que trabajar para subsistir, porque no podemos vivir tampoco toda la vida precisamente, pero que no se da esa posibilidad. Podemos ver de que el CEAR estuvo en un momento determinado, hace 1 año o algo así, que le recortaron mucho presupuesto. Yo participé en un spot publicitario precisamente pidiendo la solidaridad para que no se acabara el CEAR, y eso hace 1 o 2 años. O sea que la cuestión de las políticas de asilo no es muy importante para el Estado español.
Entonces sigue, y por eso me extraña cuando están hablando de que los asilados o los que vienen supuestamente como refugiados, que todavía no han demostrado que esto, no han empezado ni el proceso, apenas le están admitiendo seguro, le están admitiendo a trámite, porque es que eso es, primero le admiten a trámite, después de admitirlo a trámite, pues sigue el engorroso camino tortuoso de poder demostrar de que realmente reúne las condiciones para que le den el estatuto de refugiado. Y después, lo demás que tiene que vivir la gente para poder reintegrar a la sociedad, porque no le van a garantizar precisamente un empleo, no le van a garantizar precisamente la ayuda para seguir estudiando, porque si eso fuera así, muchos de nosotros, como que somos profesionales, podríamos estar precisamente prestando un servicio diferente a lo que estamos haciendo muchos refugiados y muchos asilados. Entonces la situación sigue igual o peor, porque eso es lo que uno ve a diario en todos los procesos y la gente que está en proceso de asilo y refugio. Cuando tú llegaste a este país, creo acordarme que el resolver un caso tenía como tiempo más o menos promedio unos 3, casi 4 años. Durante ese tiempo era mucha la penuria que un solicitante de asilo con su familia pasaba y tenía en muchos casos que ir de banco de alimento en banco de alimento. La situación no ha cambiado desde entonces, pero hay un hecho y es cómo se vivía aquella situación ya en términos existenciales, sobre todo en el entendido que muchos de los que vienen aquí tenían una profesión en su país, tenían una posición social importante, tenían un reconocimiento, y cómo es ese tránsito, esa metamorfosis del reconocimiento pleno en la sociedad de donde procedes a un casi nulo reconocimiento. Y por otro lado, me acuerdo que tratando de resolver esta situación, ustedes organizaron una asociación para denunciar ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas el represamiento de la no resolución de los casos de asilo y refugio. Cuéntanos esa experiencia vital, porque también los exiliados en su país se movilizaban, hacían parte de los movimientos sociales o partidos políticos, pero también en el lugar de acogida siguen con esa misma práctica organizativa y política. Sí, pues yo creo que tuvimos que recurrir precisamente a organizarnos para poder aquí empezar también a exigirle al Estado español que se agilizaran esos trámites a través de organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, precisamente para poder llegar, porque por eso digo yo que ahora le dicen, puede ser simplemente para dar la imagen de que a esta gente le den el asilo rápido, pero de ahí para allá, a lo que hemos vivido cientos de asilados y refugiados de diferentes partes del mundo, yo creo que es una historia muy diferente, porque lo que dice Hugo, primero uno lo admiten a trámite, pero después de que le dan una tarjeta amarilla, pues lo que hablaba, nos dan una tarjeta amarilla, que no era ni asilado, ni era inmigrante, ni era nada. Y la policía tampoco ni lo conocía. Claro, no, además, ni las autoridades mismas, saben qué es eso, no lo reconocen a uno. Por ejemplo, después de 6 meses tiene uno derecho a trabajo. Primero los 6 meses no tiene derecho sino a residencia, después de 6 meses a trabajo. Ni las oficinas, precisamente por eso tuvimos que organizar una asociación para poder representar también a personas que estaban en trámite ante la oficina del INEN y todo, para poder exigir que poder hacer la tarjeta de paro, poderse inscribir en el INEN como demandantes de trabajo, o que para cursos de formación o cualquier cosa, porque ni el INEN conoce esa situación. Entonces hay un desconocimiento real y por eso es que hay poca aceptación precisamente del asilado, y lo miran muchas veces como como un terrorista, hablemos mejor de esa forma, no hablemos de delincuente, no, hablamos como una cuestión de terrorismo. Creen que el asilado tiene una connotación de violencia en su país y tiene una vinculación con movimientos armados, un movimiento, de esa índole, y no es así, porque la mayoría precisamente de los asesinados del movimiento nuestro eran dirigentes políticos, sociales, eran dirigentes indígenas, de toda clase. Entonces no había, porque eso nació de un proceso de paz.
con las FARC en ese entonces, en la década de los 80. Pero ¿qué pasó? Cuando empezaron a matar el movimiento que se había conformado, pues los que eran del movimiento armado volvieron al monte, quedó toda la sociedad civil, quedó precisamente tratando de que ese proceso de paz se salvara, y lo que pasó fue que terminaron con la paz de los sepulcros, todos allá, 6.000 dirigentes han muerto del movimiento. Entonces la cuestión del asilo aquí en España no es cualquier cosa, es un camino muy tortuoso, y como dice Hugo, precisamente tuvimos que organizarnos para empezar a luchar por nuestros derechos aquí en España ya en el proceso. Bueno, pues muchas gracias a Fernando, la verdad es que ha sido un placer escuchar tu testimonio, a Hugo como cada semana. Esperamos tenerte aquí más veces, Fernando, para poder seguir charlando de refugiados, de asilo político, y conocer esos casos de primera mano, que yo creo que al final son los que de verdad nos sitúan un poco en ese plano personal. No sé si quieres apuntar algo más, Hugo. No, como dato final, informar que en el día de ayer se puso en marcha la oficina de atención al refugiado del Ayuntamiento de Getafe, un poco dando concreción a lo que hace unos 2 meses atrás dimos cumplimiento en uno de los plenos, y fue declarar a Getafe como ciudad refugio. Y además, cabría recordar que el CEAR tiene una oficina aquí, y ayer lo que se hizo fue ya la oficialización y el lanzamiento público de esta oficina. Esperamos que los ciudadanos y ciudadanas de este municipio puedan volcarse con la misma y ofrecer la solidaridad y el apoyo mutuo que requieren aquellas personas que vienen huyendo del drama de la violencia en muchos sitios del mundo. Y esperamos también que el compromiso de las autoridades municipales para con esta oficina sea expedito, sea real, y que los solicitantes de asilo y refugio que lleguen aquí a este municipio no tengan que pasar por penurias, y tratémosle de hacer la vida un poco más amable en medio de lo que cabe. Pues si te parece, Hugo, yo creo que para la semana que viene podemos contar un poco cuáles son las funciones que se puede hacer en esa oficina, porque todos a lo mejor lo han oído en los medios de comunicación. Se ha abierto la oficina, pero que se sepa, ¿no? ¿Qué se puede hacer en esa oficina? ¿Qué son las funciones que tiene? Un poco todo, si quieres, para la semana que viene nos lo emplazamos como uno de los temas y lo tocamos la semana que viene, si te parece. Sí, me parece. Incluso podemos invitar a la concejala responsable o a la directora de la oficina como para hacer un intercambio a 2 voces sobre el particular. Pues me parece perfecto. Quedamos emplazados en eso para la semana que viene aquí en La Voz de la Diáspora. Nosotros nada, hacemos una pequeña pausa, ya tenemos ahí los siguientes invitados. Como os he dicho, en esta última hora del programa nos toca ir corriendo, así que vamos a ello en breve. Las tardes con un café y una charla entre amigos se hace amena. Y en la radio, ¿cómo sería? Yolanda López, Chuchi Blanco y quien menos te esperas estarán de 4 a 7 en Buenas Tardes Getafe, el programa más espontáneo y divertido que harán pasarte una tarde entretenida con temas de lo más interesantes. Buenas Tardes Getafe. Descarga tu aplicación de Getafe Radio en la tienda de tu móvil y escúchanos. Getafe Radio. ¿Te suena?